7 en punto, bienvenidos a Milenio. 19 horas. México y Estados Unidos participan en el diálogo de alto nivel sobre seguridad en Palacio Nacional. El presidente López Obrador pide enfrentar juntos los problemas de la región. Una jueza de Estados Unidos ordena entregar 4 propiedades de Genaro García Luna al gobierno mexicano. Da un plazo de 10 días. John Fu se convierte en el ganador del Premio Nobel de Literatura. Afirma que dicho reconocimiento es un gran honor. Y en la afición, Jaime Lozano da su convocatoria para los duelos ante Ghana y Alemania. Hay novedades, le contaremos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Comenzamos con la información de este jueves 5 de octubre. Hoy México y Estados Unidos realizaron el diálogo de alto nivel sobre seguridad en Palacio Nacional, donde ambas delegaciones abordaron temas como la migración y tráfico de fentanilo. Gaspar Vela, tienes detalles al respecto. Adelante. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Sí, efectivamente, el día de hoy se llevó a cabo este diálogo de alto nivel sobre seguridad entre México y los Estados Unidos, una reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional y que duró, Pedro, cerca de 7 horas. Cerca de las 9 de la mañana llegó esta delegación de los Estados Unidos conformada por el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, también por el secretario de Seguridad Nacional y por el fiscal general de los Estados Unidos. Primero se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador por espacio de algunos minutos allá en Palacio Nacional. Ahí el mandatario mexicano señaló que ambos países deben enfrentar los problemas juntos y ya posteriormente se dio la reunión de alto nivel en materia de seguridad entre las delegaciones estadounidenses y la delegación mexicana. Como tú lo destacabas, Pedro, por primera vez se puso el tema de migración en este diálogo de alto nivel. Al final se dio una conferencia de prensa en la cual se dieron a conocer los principales acuerdos entre ambas delegaciones. El primero es en materia de migración. Los dos países, México y Estados Unidos, acordaron pues garantizar una migración ordenada, humana, sin violencia para los migrantes que vienen principalmente de Centroamérica y Sudamérica hacia los Estados Unidos. También acordaron combatir juntos a los grupos criminales que trafican migrantes. Eso fue el primer acuerdo. En segundo lugar, también el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, señaló que el gobierno de los Estados Unidos, que el gobierno de Joe Biden no tiene intención en ampliar el muro fronterizo, que está completamente en desacuerdo con esta determinación y que el reforzamiento de este muro pues fue una determinación que se dio en el 2019 en la administración norteamericana anterior y que ante ello pues como es una decisión del Congreso de los Estados Unidos no pueden hacer prácticamente nada. En segundo lugar, también se llegaron a acuerdos de combate al fentanilo. México, a través de la Secretaría de Marina, propuso crear un grupo internacional para dar seguimiento a los precursores químicos, a las drogas sintéticas, principalmente en el tema de fentanilo. México acordó también reforzar este combate de tráfico ilegal de esta droga hacia los Estados Unidos. Se dio una discusión también aquí. El fiscal general de los Estados Unidos acusó a los cárteles de Sinaloa y también al cártel Jalisco Nueva Generación de fabricar el fentanilo, al tiempo que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y la canciller mexicana, Alicia Bárcena, señalaron que aquí en territorio nacional no se fabrica fentanilo. También se acordó finalmente por parte del gobierno de los Estados Unidos reforzar el tráfico ilegal de armas de los Estados Unidos hacia nuestro país y también prometió la delegación norteamericana dar un reporte mensual acerca de los aseguramientos de armas en la frontera sur de ese país. Pedro, pues parte de lo que se vivió el día de hoy en Palacio Nacional en el marco de este diálogo de alto nivel entre México y los Estados Unidos. Muy bien, Gaspar, gracias por la cobertura. Buenas noches. Con todo gusto, hasta luego. Ampliamos más este tema, estos alcances del diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos. Tengo el gusto de saludar
a Stephanie Enaro, consultora geopolítica, aquí en el estudio. Bienvenida, Stephanie. Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Un gusto que estés con nosotros. Y desde Washington saludamos a Gerardo Rodríguez, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, gracias por acompañarnos vía remota. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Saludos, Stephanie. Primero comencemos con el análisis y la pregunta que muchos se hacen. Stephanie, Gerardo, ¿este tipo de diálogos realmente sirven para algo? ¿Realmente hay un antes y un después de estos diálogos o es mero protocolo, Stephanie? Me parece que en esta ocasión el antes y después se ve en la baja de las tensiones. Esta reunión sirvió más que nada no para cambiar el mundo, para apagar el fuego en los otros países, porque justamente ya 1 de cada 4 estadounidenses tiene una opinión desfavorable de México, y en México un 65% opina de manera negativa de Estados Unidos, y aparte, ¿por qué no? Hay que resaltar que las elecciones presidenciales de Estados Unidos y de México se juegan al mismo tiempo como cada 12 años. Gerardo, ¿cuál es tu análisis sobre esto? ¿Realmente hay una diferencia después de este diálogo? Hay mucho trabajo antes, Pedro. Las diplomacias de los dos países llevan casi 3 meses, como se dice coloquialmente, planchando, dejando lisita la visita para que no hubiera tanto problema. Mira, estoy en Washington y hay mucha atención aquí en los expertos en temas de seguridad que conocen de esta gira, pero no solamente de esta gira, le han dado mucha cobertura a los medios locales en México, por ejemplo, a la visita del gobernador de Nueva York a la Ciudad de México. Entonces, el tema de migración, el tema de la frontera sur, el tema de fentanilo está en el corazón de la agenda electoral. Ya inició para el próximo año, está en la mente de todos los aspirantes republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Por supuesto que está en la agenda política de Donald Trump. Entonces, es muy importante esta visita de los políticos de más alto nivel del gabinete de Joe Biden en un tema que impacta aquí en Washington y en toda la agenda política de los Estados Unidos, la relación con México. Hablemos de estos acuerdos a los que se llegan, el primero de ellos respecto a la migración. Stephanie, ¿cuál es tu análisis de esto, a lo que se acordó, a lo que se llegó? Creo que es importante notar que no solamente se trató el tema de la migración con México, también estuvieron presentes los ministros de Exteriores de Colombia y Panamá, y lo más importante que aquí debemos de notar es que sí hay más mexicanos migrando que en otros sexenios, pero también el caso de los venezolanos resaltan, porque lo que se está acordando es deportar a los venezolanos que no tengan las condiciones idóneas para quedarse en Estados Unidos, y al mismo tiempo que se lleva esta reunión en México, se acaba de aprobar esta construcción de 2 millas nuevas del muro, que no es algo que Biden haya decidido, es algo que se acuerda desde la era de Donald Trump, pero que definitivamente le va a costar la reelección a Biden el tema migratorio, porque no para de escalar, ya es un tema regional, y el sábado tan solo se detuvieron a 9,000 migrantes en la frontera. Estamos llevando a cifras históricas que nos hablan de que América no es solamente un país, es un continente, y lo que afecta en el sur tarde o temprano se ve reflejado en el norte. Gerardo, ¿el tema de la migración es lo que más le preocupa a Estados Unidos? ¿Lo consideras así? No, mira, vengo de cenar con una especialista en temas de seguridad de América Latina, de Estados Unidos, y la cifra que maneja Stephanie no está detrás de lo que las agencias de inteligencia traen aquí en Estados Unidos. Se habla que pueden ser 10,000 los que diariamente pueden estar ingresando a Estados Unidos. Lo que pasa es que está la amenaza real de que llegue Donald Trump a la presidencia. Todos los números de las encuestas de opinión señalan que es eso, y lo que va a suceder con Trump va a haber muchos más controles de ingreso a los Estados Unidos, las políticas de refugio se van a fortalecer y las deportaciones masivas van a incrementarse. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, Pedro, va a ser una crisis de aquí a las elecciones y que llegue a la presidencia muy probablemente Donald Trump. Entonces, la presión que tiene Biden con México es enorme. 2 temas que están, como se dice en inglés, top of mind, en la mente de los electores estadounidenses, es migración y fentanilo. Cada año en Estados Unidos están muriendo entre 80 y 100,000 estadounidenses por el tema de fentanilo.
Si eso México no lo entiende, estamos en serios problemas. Estamos administrando la bomba de tiempo que es la crisis con Estados Unidos, porque se están muriendo estadounidenses por el tema de migración, por el tema de fentanilo, perdón, y por el tema migratorio. Es un tema que está siendo utilizado políticamente por los republicanos. Claro, ¿coincides, Stephanie? Totalmente de acuerdo, y creo que tenemos que notar que 200 estadounidenses mueren todos los días por el tema del fentanilo, pero a cambio 95 mexicanos son asesinados todos los días de manera violenta relacionado con estas armas que se introducen de manera ilegal. Creo que esto ya no es un tema binacional, es un tema global y así es como tiene que ser abordado, porque el fentanilo, México no es la solución. También se tiene que incluir a países como China o India, donde se fabrican los precursores que llegan para que pueda llegar el fentanilo a Estados Unidos, y también ver que pues la presión, las tácticas de Donald Trump van a regresar. Estoy de acuerdo con Gerardo, Donald Trump va a 10 puntos arriba de Biden en la mayoría de las encuestas, y definitivamente esta relación bilateral puede causar mucho conflicto en las elecciones, siendo la piñata que México siempre ha sido. Gerardo, decía la parte mexicana que México no produce fentanilo. Es algo que ha levantado polémica a lo largo de los meses de si sí se produce, no se produce. Tú has estudiado mucho al respecto. Cuéntanos, por favor, tu análisis. Es correcto, mira, tiene parcialmente la verdad la contraparte mexicana y también la americana. Como bien dice Stephanie, los precursores químicos con los que se produce el fentanilo vienen principalmente de China y de la India. El tema es que aquí se producen las pastillas azules, ¿no? Que simulan estos opioides legales en Estados Unidos, medicinas, que ya no pueden comprar los estadounidenses porque son muy caras. Entonces, con el fentanilo que se produce aquí en México, se producen estas... mira, ahí los ven tu auditorio, las famosas pastillas azules. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y Guardia Nacional han incautado cientos de miles de pastillas de dosis de fentanilo que se producen en México. Aquí se transforman en esas pastillas azules con los precursores químicos que vienen, explicó Stephanie, vienen de China. Así es que realidades parciales. Lo que México quiere decir con esta estrategia es que las sustancias químicas vienen de China. México no produce per se fentanilo, por ejemplo, para las dosis que se necesitan para las anestesias, porque el fentanilo es una droga legal, pero controlada, ¿no? Que se utiliza, por ejemplo, en las anestesias que nos ponen cuando nos operan. Entonces, es un tema, como bien dice Stephanie, es un tema regional. Pero aquí yo sí difiero con mi colega. China no va a colaborar con Estados Unidos porque está en medio de un conflicto, de una guerra comercial. Stephanie. Yo creo que también hay que notar el rol de la India. Ya no es tanto China. Cuando se cierran las fronteras por el tema del COVID, la India empieza a tomar el lugar de China y es mucho más difícil de localizar porque son instituciones muy corruptas, no hay una regulación local y también el cártel de Sinaloa tiene sucursales allá desde el 2018. Entonces la ecuación se complica y si regresa Donald Trump, esto nos va a meter en problemas porque ya hay encuestas que señalan que un 52% de los estadounidenses estaría de acuerdo en que las Fuerzas Armadas intervinieran en México para combatir este problema. Y creo que la solución no solamente es hacer una mesa de diálogo, así como funcionamos como una especie de federación norteamericana en lo comercial, también lo deberíamos hacer para cuestiones de seguridad, porque el fentanilo, las drogas o la violencia por la que mueren los mexicanos de manera diaria están interrelacionadas. El tráfico de armas también, ¿no? Y en tu opinión, ¿México produce o no produce fentanilo? Sí se tiene registro de que hay laboratorios clandestinos en la zona de la frontera, sobre todo en Tijuana, también hay muchos en Sinaloa, porque tienen alianzas con estos mafias, tanto en China como en India, donde los cargamentos llegan a Lázaro Cárdenas y también a Manzanillo, y de ahí son transportados a la frontera norte. Entonces, claro que hay una alianza fuerte en este tipo de tráfico, y México lo empezó a fabricar según registros del mismo Departamento
Departamento de Estado de Estados Unidos desde finales del año pasado. Ya para ir cerrando, Gerardo, ¿qué es lo que se tendría que hacer de aquí a lo que viene en el 24, donde están todavía Joe Biden, Andrés Manuel López Obrador, y pues de cara también a lo que puede venir, que ya ambos coinciden en que es una inminente llegada de Donald Trump, y pues ver qué sucede acá en México? Pues mira, lo ideal es hacer una estrategia terriblemente fuerte de diplomacia pública, de diplomacia académica, de diplomacia de los medios de comunicación en Estados Unidos para explicarles la situación que genera también Estados Unidos. Estados Unidos pone las armas, como bien dice Stephanie, pone también a los adictos. Lo que Estados Unidos no refrenda es que hubo un círculo pernicioso entre las farmacéuticas, los doctores que recetaron al por mayor este tipo de opioides y pasaron por eso al mercado ilegal de drogas que abastece en México. Entonces, mucho diálogo, Pedro. Creo que las diplomacias profesionales en el Departamento de Estado, en la Cancillería, las diplomacias militares también van a ser fundamentales para que la politización de estos temas no afecte realmente la relación bilateral. Stephanie, y contigo concluimos. Definitivamente la solución sería legalizar algunas drogas, despenalizar otras y gobernar otras por parte del Estado. Pero esto difícilmente va a ocurrir por parte de Estados Unidos, porque aceptar que tienen adictos sería con la identidad nacional. Pues muy bien, muchísimas gracias, Stephanie, gracias, Gerardo. Les agradezco a ambos por su valioso análisis. A ustedes, muy buenas noches. Gracias, Gerardo. En Chiapas, 4 de los 6 detenidos por el asesinato y secuestro de encuestadores de Morena fueron vinculados a proceso. Sin embargo, la Fiscalía informó que se les vinculó por robo con violencia agravado cometido el 2 de octubre y no por el caso de los encuestadores. Se les impuso prisión preventiva justificada y también como medida cautelar se dio un mes para la investigación complementaria. Además, se informó que continúan las investigaciones sobre el caso de los encuestadores de Morena. Sobre este tema, el INE lamentó el asesinato y secuestro de los encuestadores de Morena. La consejera presidenta Guadalupe Tadei exigió que la violencia no empañe el proceso electoral 2023-2024 y recordó que en un Estado democrático organizar elecciones es una responsabilidad compartida. Hablando del INE, el presidente López Obrador mantuvo por segundo día consecutivo la postdata contra los conservadores después de transmitir la cortinilla que ordenó el instituto. Esto pese a que había aceptado retirarlo tras la orden de las autoridades electorales. Las palabras que ahora son leídas con la voz grabada del presidente se transmitieron en el Salón Tesorería, así como por la transmisión en los canales oficiales de la presidencia. El mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular, es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores. Por cierto, el presidente agradeció a los ministros de la Corte su fallo para permitir la publicación, la distribución de los libros de texto gratuitos en Chihuahua. Volvió a manifestar que el freno a los materiales solo tenía motivos politiqueros y recordó que todavía falta que se destrabe la distribución de los libros en Coahuila. Y luego de que Morena definiera a Claudia Sheinbaum como su abanderada de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard atrajo la atención tras impugnar este proceso interno del partido. Sin embargo, pues el interés ha ido a la baja. Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Grupo Milenio, bienvenido. ¿Desapareció? ¿Qué fue de Marcelo Ebrard? Gracias, Pedro, por permitirme aquí contarte el reportaje que llevamos mañana en milenio.com y en el periódico impreso. Y es que analizamos el fenómeno Marcelo Ebrard
después de que se dan a conocer los resultados en los que Claudia gana la encuesta, Marcelo tiene unos picos muy altos de búsquedas en Google. La gente está buscando qué está haciendo, qué está declarando, todo lo que tiene que ver con sus posicionamientos tras quedar en segundo lugar en esta encuesta. Y posteriormente a esto viene un fenómeno después de 7 días en el cual empieza a caer el interés en las búsquedas de Google Trends, en la campaña, bueno, más bien en las reacciones a la campaña de Marcelo Ebrard, y bueno, hasta llegar a un punto en los últimos días muy, muy bajo. Se desplomó 91% el interés de los ciudadanos por conocer las actividades del ex canciller, Pedro. Que cuando recién se dio toda esta situación, pues incluso muchos volteaban más a ver lo que estaba haciendo Marcelo, lo que iba a hacer Marcelo, ¿no? Pero pareciera que esto pues se fue disminuyendo. Y una pregunta, Salvador, ¿esto va en relación directa con la fuerza política que puede tener Marcelo Ebrard? Bueno, pues eso refleja el interés ciudadano en las actividades de los distintos personajes públicos, los protagonistas de la sucesión presidencial. Los pusimos en esta herramienta de Google Trends y nos permite ver la gente por quién tiene interés. En primerísimo lugar está ahorita mismo Claudia Sheinbaum, y en segundo lugar está empatado Marcelo Ebrard con Xóchitl Gálvez, y luego vienen los otros personajes, las corcholatas que no ganaron, y otros personajes como Samuel García. Sin embargo, sí es de llamar la atención el interés que venía teniendo Marcelo Ebrard durante la campaña y en los días posteriores a la encuesta, y luego el desplome de 91% en el interés que los ciudadanos tenían por sus actividades. Que ahora podría resurgir un poco de entre las cenizas si es que decidiera irse por MC, ¿no? Así es. Sin embargo, sus amagos de irse del partido no han generado búsquedas o interés por los ciudadanos por conocer en detalle eso. La gente, curiosamente, lo que está tecleando es ¿dónde está Marcelo Ebrard? Ese es uno de los tópicos principales que está tecleando la gente. Otro es ¿cuántos años tiene Marcelo Ebrard? Otro es esposa de Marcelo Ebrard actual. Es decir, disminuyó muchísimo la cantidad de búsquedas de tópicos más relacionados con su futuro político. Pues muy bien, entonces mañana no nos perderemos esta investigación, Salvador. Así es, Pedro, mañana la tendremos en nuestras plataformas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos este adelanto. Gracias. En otras cosas, en redes sociales llamó la atención esta imagen que le vamos a presentar en la pantalla. Se trata del coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero, comiendo con Claudio X González en el restaurante Nostos de Las Lomas. Hasta el momento no hay ninguna información oficial sobre el motivo de esta reunión, pero ya dio de qué hablar esta fotografía que tiene usted en pantalla. Y hablando de diputados, pero de otros partidos, el coordinador de los morenistas, Ignacio Mier, confirmó que el próximo 16 de octubre se iniciará el Parlamento abierto sobre la reforma para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas con el fin de presentar conclusiones el 21 de noviembre y posteriormente discutir y votar el proyecto antes de concluir el actual periodo de sesiones en San Lázaro. Por su parte, la diputada morenista Susana Prieto dijo que dicho Parlamento prevé 4 foros de discusión para este mes y en las primeras 2 semanas de noviembre. En otros temas, hoy la alcaldesa con licencia de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, vivió una nueva agresión en su segundo día de recorridos por la Ciudad de México. Ahora visitó la alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con su equipo, varios sujetos habrían interceptado una unidad que acompañaba a Cuevas y fueron golpeados con piedras, sillas y palos, como vemos en pantalla, que dejó a 2 personas lesionadas y una motocicleta dañada, además de que presuntamente una persona los amenazó con un machete. Hasta ahora Sandra Cuevas no ha manifestado una posición al respecto. Sí, no, pero es que también la de la Sandra Cuevas se secó, está todo el mundo. Mira, ya viene con el título.
cierto, luego de lo ocurrido ayer en la alcaldía Iztapalapa, Sandra Cuevas denunció ante la Fiscalía de la Ciudad de México a la coordinadora general del Fideicomiso de la Central de Abasto, Marcela Villegas, por los delitos de secuestro exprés con propósito de robo, daño a la propiedad, robo con violencia, lesiones y abuso de autoridad. De acuerdo con el documento que también fue presentado a la Fiscalía Territorial de Iztapalapa, señala que Villegas presuntamente lideró un grupo de 40 personas para agredirla, así como el robo de 10 motocicletas. Siguiendo con los temas de la Ciudad de México, tras participar en el 20º Congreso del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Omar García Harfuch recibió el respaldo de delegados y representantes del gremio en su aspiración como coordinador de defensa de la Cuarta Transformación en la capital. El presidente del sindicato, Fernando Espino, resaltó el trabajo de Harfuch dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y dijo que buscarán la colaboración conjunta en los proyectos de movilidad. En otros temas, la Unidad de Inteligencia Financiera logró que una jueza de Florida ordenara que la empresa Delta Integrator, vinculada a Genaro García Luna, entregue al gobierno mexicano 4 propiedades. Estas serán por un monto de $2.5 millones y deben ser entregadas en un plazo máximo de 10 días. Se trata del primer triunfo de la UIF en el juicio que interpuso en Estados Unidos para que se recuperen 19 propiedades presuntamente adquiridas con recursos desviados en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, las cuales ascienden a $600 millones y que Milenio, por cierto, recorrió a principios de este año. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, no le cambie. Hoy compareció el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, ante el Pleno del Congreso de Morelos, luego de haber sido liberado del penal del Altiplano el 22 de septiembre. Lo hizo para rendir su 11º informe semestral. Mientras eso ocurría, al interior del recinto se registraron protestas y colocaron pancartas con mensajes en su contra. Durante su discurso dijo que desde su dependencia impulsan la inclusión, respeto y empatía, así como las políticas con perspectiva de género, a pesar de haber sido encarcelado por el caso de Ariadna Fernanda, del cual pidió no politizarlo y afirmó que limpiará su nombre, luego de ser relacionado con 4 procesos. No meternos en política. Usted acaba de decir claramente que no está bien politizar un feminicidio ni un feminicidio. Hay señalamientos en mi contra. Con todo respeto, voy a limpiar mi nombre. Me estoy defendiendo con la ley en la mano. No hay resentimiento. Por cierto, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó oficialmente la destitución de Carmona como fiscal estatal con un documento enviado al Congreso local. Recordó a los diputados que Carmona no cumple ya con los requisitos para ocupar el cargo, ya que se encuentra bajo procesos penales y careció de la licencia correspondiente para separarse del puesto por 30 días, como lo establece la ley. Y él estuvo más de ese tiempo detenido. Cambiamos de información. Hablemos de negocios. A los grupos aeroportuarios no les fue bien en la Bolsa Mexicana de Valores. Ana Karina Martínez, cuéntanos por qué. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto, aunque con malas noticias. Y es que los principales grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores perdieron bastante dinero en lo que tiene que ver con su valor de mercado y el valor de la cotización de sus acciones. Esto debido a que señalaron que la Agencia Federal de Aviación Civil había decidido que de manera inmediata se modificarían los términos de las bases de regulación tarifaria que se establecían en los títulos de concesión de estos grupos aeroportuarios, y aunque oficialmente el gobierno no ha dado a conocer información sobre esto, en cambios que pueden incluir el TUA y el uso de pistas, los grupos aeroportuarios reportaron pérdidas de más de 66.607 millones de pesos en valor de mercado. Vamos a ver las cifras, y es que el grupo aeroportuario del Centro Norte fue el que más cayó en el valor de sus acciones, con una reducción de 26% en el precio de la cotización. En cuanto al valor de mercado, perdió 17.691 millones de pesos y sus acciones se quedaron en una cotización de 148 pesos. Gracias por la información. Gracias, muy buenas noches. Vamos a escuchar este mensaje de la Fiscalía de la Ciudad de México. Cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Manuel N., quien fue extraditado por el Reino de España a petición nuestra por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en 2012. Esta tarde, con el apoyo de la Oficina de Interpol México,
detectives de la Policía de Investigación aprendieron en el hangar de la Fiscalía General de la República a este hombre, quien posiblemente está relacionado con un homicidio cometido hace 11 años en la delegación Coajimalpa, hoy alcaldía. Tras los hechos, dicha persona habría escapado del país, pero las indagatorias permitieron conocer su posible ubicación en España, por lo que se solicitó ficha roja y alerta migratoria. En días pasados, la Dirección de Extradiciones de la FGR notificó a la Dirección General de Supervisión y Seguimiento a Ordenamientos Judiciales de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento que el individuo se encontraba a disposición de las autoridades del país ibérico con fines de ser extraditado a México. Una vez realizadas las acciones correspondientes para trasladarlo desde aquel país al nuestro, autoridades del Reino de España hicieron la entrega-recepción de Manuel N. a agentes de la Interpol México, quienes posteriormente lo entregaron a detectives de la Policía de Investigación de la Ciudad de México para dar legal cumplimiento al mandamiento judicial. Manuel N., alias El Español, fue trasladado para su certificación médica y una vez hecho lo anterior, fue llevado e ingresado al reclusorio preventivo Varonil Oriente para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió. De acuerdo con nuestras indagatorias, El Español posiblemente se encuentra relacionado con la desaparición de un hombre que fue visto por última vez en junio de 2012 en un domicilio ubicado en la colonia El Yaqui y posteriormente hallado sin vida en julio de ese año tras un cateo realizado en dicho domicilio. Por este hecho, un vigilante del domicilio donde posiblemente ocurrieron los hechos fue aprehendido en junio de 2019 por su probable participación en el ilícito. De acuerdo con las indagatorias, la noche del 20 de junio de 2012, el agraviado pudo haber salido con El Español a fin de dirigirse al departamento de este último, ubicado en la calle Coahuila, colonia El Yaqui, en Coajimalpa. Durante la madrugada del día siguiente, ambos habrían salido de dicho inmueble y acudido a un bar. Al salir de dicho lugar, se dirigieron a un establecimiento de tipo taquería, donde cenaron y posteriormente regresaron al departamento de Manuel N., sitio en el que posiblemente el agraviado fue privado de la vida luego de una discusión. Al desconocerse el paradero de la víctima, familiares denunciaron el hecho en el Centro de Atención de Personas Extraviadas o Ausentes, CAPEA, de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde se inició la averiguación previa correspondiente. Derivado de las investigaciones, el 13 de julio de ese mismo año se llevó a cabo un cateo en el referido departamento y en una bodega del mismo conjunto habitacional se encontró el cuerpo del hoyo Oxiso al interior de un tambo con cemento. La necropsia de ley realizada al cuerpo de la víctima estableció que fue privada de la vida por una lesión realizada con arma blanca en el cuello, así como por diversos traumatismos. Posteriormente, su cuerpo fue depositado en el contenedor y cubierto en su totalidad con cemento. Asimismo, se logró establecer la probable participación de Francisco N., quien al momento de los hechos posiblemente se desempeñaba como vigilante del referido domicilio. Por este homicidio... Axel Sánchez, bienvenido como cada jueves. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué datos nos traes el día de hoy? Pues justamente ya salió el reporte de ventas a septiembre. Déjate comento, justamente en el 9º mes del año se comercializaron en el país alrededor de 118,000 unidades en lo que va en septiembre, lo que significa un incremento mayor al 35%. Este incremento porcentual es el más grande que reporta el sector para un 9º mes del año desde 1998, lo cual tiene la influencia directamente por la disposición de vehículos que ya se viene recuperando después del impacto de la pandemia y también el crecimiento en la demanda que se mantenía dormida durante
durante el tiempo que no se podían vender los vehículos, pues faltaban las unidades en las agencias automotrices, por lo cual se prevé que ya para el cierre del año, pues por fin ya se pueda superar por completo los efectos de la pandemia en el sector automotriz. Ya de forma acumulada, entre enero a septiembre de este año, ya se vendieron más de 990,000 unidades, de las cuales Nissan se mantiene como líder del mercado con un porcentaje superior al 18%. Después le sigue General Motors con un 13.5%. En tercer lugar vemos al grupo Volkswagen con un 10.9% y después a Toyota con un 7.6%. Y también una información muy importante hoy es que ya se empezó a producir en México el K3, este vehículo tan importante para la marca Kia, la cual se va a hacer en Pesquería, Nuevo León, para la cual ya invirtieron arriba de 150 millones de dólares en la producción, y esto significa también, Pedro, que va a dejar de producirse Río en el país, porque este modelo va a venir a sustituir lo que hacía Río en esta planta de pesquería. Son dimensiones similares, ¿no? Sí, es el mismo segmento. Así es, compiten en el mismo segmento, justamente ahora viene con un motor un poco más cargado, con mayor potencia y evidentemente con otros acabados que le permiten dar mayor lujo al conductor y a sus pasajeros. Oye, y respecto a la tabla que veíamos de las marcas, de la posición por ventas, hace no mucho General Motors estaba ya alcanzó el primer lugar, ¿no? Justamente al cierre del año pasado todavía estaba ese pique por la recuperación de General Motors, porque ya son muchos años los que lleva Nissan en el liderazgo, pero con el impacto de la pandemia, General Motors estaba cerca de quitarle ese privilegiado primer lugar en ventas a Nissan. Sin embargo, la disponibilidad de autos. Así es, justamente por la disponibilidad de unidades. Pero justamente ya en el cierre, en diciembre del año, pues Nissan volvió a tomar impulso y logró mantener su primer lugar en ventas, que hoy pues se sigue consolidando como la marca que más vende vehículos en el país. Y dentro de la gama que tiene Nissan, ¿cuál es el auto más vendido de Nissan? Sigue siendo el Versa el modelo más vendido. Recordemos que es un modelo muy multifacético, sí, que no nada más se utiliza para el movimiento de las familias, sino también para el transporte público. Hay muchas entidades donde lo adquieren para temas de taxi, para temas de Uber, porque ya también es un modelo que aceptan en Uber. Y obviamente también vemos que el Versa también es utilizado para flotillas, ¿no? Claro. En muchas de las empresas de logística o que tienen algunos servicios a domicilio. Pero también me llamó la atención que tienen una pick-up, ¿no? Que es de las más vendidas. Sí, la NP300 justamente es una de las camionetas más vendidas porque es la camioneta de carga por excelencia para muchas de las centrales de abasto del país. Claro. Justamente porque es un modelo que les permite cargar incluso con las motorizaciones actuales hasta 1 tonelada de carga. Entonces, eso pues para los que se dedican al comercio... Y que ya no son motores de 8 cilindros. No, ya no. Como era hace muchos años. No, les fueron reduciendo evidentemente porque lo que buscan también la gente que se dedica a los comercios es mayor eficiencia en los motores. Pues muy bien, gracias Axel, como cada semana. Nos vemos la próxima semana. Pausa, ya volvemos. Hoy se anunció al ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. El galardonado fue el dramaturgo de origen noruego Jon Fosse. Aquí le presentamos quién es él y por qué ganó este premio. The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable. Det er jo det, du kommer jo ikke høyere, holdt på å si. Det er jo den prisen, holdt på å si. Og nei, høyere Nobelprisen, det kommer du ikke. Så alt blir nedturer her, vet du. Skrevet i mange år, og mer har det blitt noe jeg trenger, rett og slett. Altså. Hvis jeg ikke har noe å jobbe på eller noe å skrive på, så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre av det.
mer om en god middag fredelig sammen med familien. Pues sabía en términos generales que estos eventos eran financiados por el señor Euclides Torres, pero no sabía los pormenores. Sabía que ahí, por ejemplo, llevábamos buses, pero no sabía la cantidad de buses. Sabíamos que nosotros teníamos que realizar una mini campaña promocionando el evento, pero no sabía que cuántos perifoneos se alquilaban, cuántas cuñas radiales, ¿no? Pero sí sabía de la reunión que se iba a organizar, llamémoslo así. O sea, la manifestación. Sí, la manifestación. Claro, tenía claro. Es jueves de Mirada Latinoamericana. Daniela Pacheco, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Escuchábamos a Nicolás Petro decir que su papá sí sabía del origen irregular, dejémoslo en irregular, de estos fondos para la campaña. Sí, y yo creo que la palabra sí es importante, y aquí, digamos, la letra chiquita que los medios de comunicación en Colombia no han querido poner sobre la mesa, sí es importante. ¿Y por qué digo que sí es importante? En el audio que acabamos de escuchar, Nicolás Petro habla de una persona clave en esta investigación, que es Euclides Torres. Es un empresario, digamos, muy conocido en la costa caribe colombiana, y están hablando de un evento en particular. ¿Y por qué digo que es importante? Este evento en particular del que habla Nicolás Petro es un evento que se celebra 5 meses antes de que empiece la campaña electoral en Colombia. Justamente el presidente Gustavo Petro subió hace unos días un tuit en donde dice que no se puede investigar este evento a la luz de la campaña electoral porque no habían arrancado las campañas electorales. Entonces, sí es importante hacer esta salvedad, justamente porque no habían arrancado las campañas electorales, y Nicolás Petro dice que si bien su papá sabía que este evento estaba financiado por este empresario, pues no estaba en el marco de la campaña, que su papá, digamos, conocía la procedencia de los fondos, pero no estaba al tanto de la minucia de los detalles. Recordemos además que el presidente, por ser presidente de la República, en ese momento senador, goza de un foro, y por ejemplo el interrogatorio al que fue sometido Nicolás Petro no debería estar en los medios de comunicación. Que eso es lo que dice en su tuit, ¿no? Eso es lo que dice en su tuit. Lo que vemos en su pantalla. Ahora, digamos, ahora el gobierno de Gustavo Petro, que no ha sido ajeno a estos temas, tiene un desafío y le va a ocupar mucho tiempo estarse defendiendo de estas acusaciones, que es básicamente a lo que se enfrenta la izquierda cuando gobierna y a lo que se ha enfrentado Gustavo Petro este año. Es un reto difícil. No es lo mismo que un actor político cualquiera diga que el presidente Gustavo Petro sabía de la entrada de dineros irregulares a su campaña, que no es la primera vez que lo dicen, a que lo diga su propio hijo, ¿no? Que también es un actor político, pero pues es su familia, y eso lo pone pues en un terreno bastante complicado. Ahí es donde viene la relevancia de este suceso. Ahí viene, ¿no?, la relevancia. Porque si bien ya había pasado antes, pues que lo diga el hijo. Sí, y además, digamos, esta es una segunda etapa. Recordemos que ya Nicolás Petro había rendido indagatoria y había dicho, esto es importante, que su papá no sabía de la entrada de dineros irregulares. En esta segunda etapa ahora dice que sí. Entonces, esto también es importante. No ha presentado las pruebas, la Fiscalía, digamos, tendrá que demostrar que efectivamente Gustavo Petro sí sabía de la entrada de estos dineros, en qué circunstancias se da. Esta persona, digamos, es relevante. ¿Por qué? Porque es contratista del Estado, no directamente, los contratos no se firmaron con Gustavo Petro, pero pues sigue siendo contratista del Estado con gobiernos anteriores. Oye, Daniela, ¿y qué pasa en Guatemala? Mira, lo conversamos en este espacio la última vez que hablamos de Bernardo Arévalo, y creo que me quedé corta en el adjetivo cuando dije que se la iban a hacer cansada, y no, pues no ha sido cansada, ha sido cansadísima. Bernardo Arévalo ha tenido que defenderse por todos los frentes, y es tan complicada la situación que no ha podido hacerlo en Guatemala, ha tenido que ir a Estados Unidos a hacer el lobby con los senadores. Imagínate que ha tenido que hacerlo con la OEA, ¿no? Una organización tan desgastada. El sábado Bernardo Arévalo estaba aquí en la reunión del Grupo de Puebla, y en medio de la reunión literalmente se voltea y le dice a los asistentes: me están dando un golpe de Estado, ¿no? Cuando la Fiscalía entra nuevamente a las oficinas a llevarse las papeletas nuevamente en cajas para seguirlas auditando. No sé qué pueden auditar
auditarle a un candidato que gana con el 60% de aprobación. Entonces, básicamente, la gente se sigue movilizando. Creo que esa es la presión popular que va a lograr que Bernardo Arévalo se posesione en enero. Y yo sí creo que queda en entredicho la palabra del actual presidente Alejandro Yamatei, que dijo que le iba a entregar la presidencia a Bernardo Arévalo. Creo que esto está demostrando que no está tan dispuesto a una sucesión presidencial sin exabruptos como está pasando en este momento. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo estaría? Pues Guatemala tiene fama, y no creo que sea solamente fama de ser el país más corrupto de Centroamérica. Yo creo que Bernardo Arévalo ha venido a revolver cosas que no quieren que se vean, que se sepan. Y pues ahí está finalmente, Alejandro Yamatei pues es la cabeza de ese gobierno. Pensaban que con la candidata Sandra Torres pues las cosas iban a quedar pues por debajo, y resulta que no, que Bernardo Arévalo llegó pisando muy fuerte, llegó con un apoyo popular bastante amplio, y bueno, ahí estamos viendo las consecuencias. ¿Miedo entonces? Yo sí creo que hay mucho miedo. Miedo a que llegue Arévalo y que empiece a investigar, a rascarle. Sí. Y entonces, vámonos. Vámonos. Pues bueno, así la situación entonces en Guatemala. Gracias, Daniela. Es un gusto, Pedro. Vamos a la pausa y ya regresamos. Buenas noches, Minela Etaide. Ya hay convocados por el Jimmy Lozano. Sí, Pedro, muy buena noche. Parece que el técnico de la selección nacional escuchó a todos los detractores que tiene Guillermo Ochoa, entre ellos tú, Pedro, y bueno, al final, ¿qué dijo? Voy a llamar a otro portero. ¿Por qué? Porque necesito probar. Julio González de los Pumas se une ya a la selección mexicana, su primera convocatoria para los partidos contra Ghana y contra Alemania. Sin duda, una de las sorpresas en esta lista de Jaime Lozano. Pedro, lo habíamos comentado muchísimo, este tema de portero que, según muchos dicen, no, ya Guillermo Ochoa no está para selección mexicana, sí se equivocó. Yo creo que todavía tiene rato, porque hoy no hay portero, la verdad, que le pise, digamos así, fuerte los pies o los talones, como se dice, a Guillermo Ochoa. A ver, vamos posición por posición. A ver, demos. Porteros, ahí está Guillermo Ochoa y tienes a los demás que Malagón, pues realmente Antonio lo que Rodríguez. se busca es alguien que pueda meter presión para que Guillermo Ochoa no sienta que la tiene tan asegurada, ¿no? Sí, porque también Memo efectivamente. Ochoa juega mucho mejor cuando tiene presión a que cuando sabe que pues no hay nadie que le pise los talones, como en su momento era Corona. A ¿no? ver, exactamente, o el mismo Talavera también en su momento. Tenía dos porteros atrás que sabíamos que podían ser titulares. Y bueno, ahí está Luis Malagón, me parece que es el que pudiera realmente presionar a Guillermo Ochoa, Pedro. Y también recordemos que Acevedo ha estado lesionado y que por eso no está en las convocatorias. Y yo creo y repito, Pedro, que realmente le quitaron esa oportunidad a Acevedo en la edición pasada, en la era pasada. En el proceso pasado, ¿no? El Tata Martino no lo convocó y le quitó esa oportunidad, pero bueno, seguramente regresará y todavía hay tiempo. Ahí el que más lo presionaría sería Luis Malagón. No sé qué opines, yo considero que Julio González todavía tiene camino por recorrer, claro, y no tiene todavía esa jerarquía que los otros. Vamos con los defensas. Vamos a ver justamente lo que sigue de esta lista, porque también hay sorpresas, ¿eh? Ojo, Ramón Juárez, defensa central del América con 22 años, es convocado por Jaime Lozano. Vamos a ver a continuación la lista. Con 6 partidos jugados, este joven futbolista, Pedro, ha aprovechado que en el América, recordemos, hay lesionados, y por ello hoy es defensa central del América titular. Tiene 6 partidos como titular. Ahí estamos viendo Kevin Álvarez, que también es joven, Jorge Sánchez, Ramón Juárez, el que te decía, el de la sorpresa, Johan Vázquez, César Montes, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo. Sin duda, buena oportunidad para el joven Ramón Juárez. Tú me decías, pues a los 22 años ya deberían de estar consolidados en Europa, ¿no? Pero en México sabemos, hay otro proceso, así es que buena oportunidad. Están debutando, pero a ver, en el caso específico de los partidos que van a disputar de Ghana y de Alemania, necesitas defensas altos. Necesitas gente de juego aéreo, y César Montes es el indicado, pero de ahí, ¿quién más? Yo me voy con César Montes de centrales, y Johan Vázquez por ahí también, que es como de los
que más al final de cuentas han tenido oportunidad, sobre todo en Europa. Recordemos que aunque a Johan Vázquez no le ha ido tanto también, pues al final ahí está. Pero vamos a ver la siguiente posición, Pedro, a los mediocampistas, porque realmente te digo, es una lista importante, extensa de jugadores. Esta es la segunda de Jaime Lozano, ojo, porque recordemos que él no hizo la de la Copa Oro. Edson Álvarez, que ya sabemos que está aprobado, Sebastián Córdoba, también este jugador que sabemos que tiene muy buenas condiciones, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Eric Sánchez y Jordi Cortizo. Sin duda ahí en el mediocampo, Edson Álvarez, el de mayor experiencia, Sebastián Córdoba, que bueno, sabemos de sus condiciones, y Luis Chávez, que ha sido una de las últimas sorpresas, Pedro, pero ya no sé si lo vamos a ver en Rusia, ¿no? ¿Sebastián Córdoba es el de Tigres? El de Tigres, sí, exactamente. Ok. ¿Y delanteros? Vamos a ver justamente la lista de delanteros, porque también ahí sabemos que Jaime Lozano, pues bueno, está esperando, ya sabemos, al futbolista del América, a que se naturalice. Ahí tenemos a Henry Martin, a Raúl Jiménez, a Santiago Jiménez, a Orbelín Pineda, César el Chino Huerta, Irving Lozano, Uriel Antuna. Revelación, el Chino Huerta, Pedro. Yo creo que al final ahí también deberían de darle una buena oportunidad para que siga consolidándose. Pues muy bien, gracias, Ninely. Muy buena noche. Y gracias a usted por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.